Me llamo Noelia Santiago, soy médico de familia y trabajo en la Cátedra Semergen, Universidad de Alcalá de Henares, Boehringer Ingelheim. Esta presentación es para hablar de los hábitos de vida en el paciente anticoagulado. Y para hacerlo vamos a tratar de exponer 3 puntos diferentes. En primero, hablaremos de qué es la coagulación y por qué utilizamos fármacos anticoagulantes. Después, intentaremos explicar los tipos de fármacos anticoagulantes que existen disponibles en el mercado. Y finalmente, el tema de presentación, en qué debe de cambiar mi vida si tomo fármacos anticoagulantes. ¿Qué es la coagulación? Pues es parte de un proceso un poquito más amplio que se llama hemostasia, que se desencadena en el organismo cuando hay una lesión externa, una herida, por ejemplo. Cuando hay una herida sobre una arteria, lo primero que ocurre es una vasoconstricción. El vaso se constriñe para intentar que no se pierda sangre. Y en ese punto acuden todas las plaquetas para intentar formar un agregado de plaquetas que tapen ese punto que sangra. Después de eso se desarrolla la cascada de coagulación, que lo que intenta es a ese agregado de plaquetas hacerlo estable y lo hace formando un coágulo que llamamos un trombo. Esa es la cascada de la coagulación. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquello que de forma natural la coagulación lo que hace es estabilizar las heridas, hay ciertas enfermedades que la producen de forma poco controlada, sin herida que la cause, y eso es un problema para el organismo. Una de esas enfermedades es la fibrilación auricular, que es una arritmia muy frecuente, tanto como que afecta al 15% de los pacientes mayores de 70 años, o sea, una gran parte de nuestra población. ¿Y qué ocurre en la fibrilación auricular, por ejemplo? Que se forman trombos en circunstancias no deseadas, y esos trombos pueden anidar en arterias cerebrales causando un ictus, en cardíacas causando una cardiopatía isquémica o en otros territorios tanto arteriales como venosos, y pueden producir, por ejemplo, trombosis pulmonares. Eso es lo que tratamos de evitar utilizando los anticoagulantes orales. ¿Y qué tipos de anticoagulantes orales hay? Fundamentalmente 2 grandes familias con mecanismos de acción diferentes. Por un lado tenemos las heparinas, que hay de 2 tipos, unas que se usan de vía parenteral e intravenosa, que se utilizan solamente en los hospitales, y otras que se utilizan de forma subcutánea, pero no vamos a tratar de ellas aquí porque su uso es durante pocos periodos de tiempo. En general no se suelen utilizar más de un mes. Para lo que sí que debemos de aprender a modificar ciertos hábitos de vida es para el uso de anticoagulantes orales. Los anticoagulantes orales se agrupan en 2 grandes familias. Una de ellas es el Sintrón, el acecumarol, que es el fármaco más antiguo, de más antiguo uso y para el que hay que tener unas recomendaciones un poquito diferentes. Desde hace unos años, hace pocos años, hay otra gran familia que se llaman la de nuevos anticoagulantes orales. En esas incluimos el dabigatran, el rivaroxaban y el apixaban. Son fármacos que tienen unas cuantas contraindicaciones menos, que son más cómodos de uso. Y todo eso es lo que vamos a ver en el resto de la presentación. Cuando tomo el Sintrón, el acecumarol, ¿en qué debo de cambiar mi vida? Pues en lo siguiente. Pese a que yo tome todos los días una dosis constante de Sintrón, realmente esa dosis que tomo por boca pasa no siempre de la misma forma al organismo. Pasa a sangre en mayor o menor cantidad según otras circunstancias que ya trataremos después. Pero ¿qué pasa si pasa sangre más de lo debido? Pues que se produce un estado procoagulante, el INR aumenta, tengo una facilidad mayor de sangrado y ante pequeñas heridas puedo sangrar más de lo debido, y eso puede ser un problema importante. Pero si la disponibilidad del Sintrón es menor, también por ciertas circunstancias, fármacos o alimentación, también tengo un problema, y es que la dosis no llega a ser suficiente como para inhibir la coagulación y que puedo tener un estado en el cual se me formen trombos y tengo complicaciones serias. Ni una ni otra cosa son deseables y por eso periódicamente, cada mes más o menos, debemos ir a consulta del médico a ver los niveles del Sintrón. ¿Cuáles son esas circunstancias que pueden cambiar los niveles? Pues fundamentalmente 3. La primera, la alimentación que tomo. Hay ciertos alimentos que alteran los niveles del Sintrón y los veremos. La segunda son los fármacos. Hay ciertos fármacos que pueden alterar los niveles del Sintrón.
Por eso, antes de tomar cualquier fármaco nuevo, debo de preguntar al médico y, sobre todo, si tomo Sintrom, no me debo de antimedicar, no me debo de automedicar. La tercera circunstancia de ingesta es el alcohol. El consumo de alcohol puede prolongar los tiempos de hemorragia porque aumenta los niveles del Sintrom, con lo cual no debo de abusar de bebidas alcohólicas y sobre todo no debo de cambiar la cantidad de alcohol que tome de forma habitual. Además, debo de tener en cuenta otra serie de cosas. Vigilar los posibles sangrados, lo que una hemorragia en un paciente que no tome Sintrom puede ser siempre autolimitada y fácil de coartar. En un paciente que tome Sintrom, si tiene niveles elevados, puede no ser tan fácil de coartar. Debo de vigilar si sangro y acudir al médico si es así. Y además, debo de evitar deportes de contacto. Hay ciertos deportes que no tienen ningún problema en practicarse, pero sin embargo el boxeo o cosas en las que me pueda caer de forma repetida, debo de tener cuidado con ello. Por lo demás, puedo viajar, puedo conducir y puedo hacer vida rigurosamente normal si la enfermedad de base que tengo me lo permite. Finalmente, debo de avisar al médico ante determinadas circunstancias, sobre todo si tengo que ir al dentista para ciertas intervenciones o me someto a problemas, a intervenciones de cirugía menor. Le consulto a mi médico de familia y él me dirá qué es lo que debo de hacer para poder someterme a ellas con más seguridad. ¿Cuáles son los alimentos que debo de moderar mi consumo si tomo Sintrom? Pues en principio son aquellas verduras de hoja verde. Ahí ofrecemos una lista, pero fundamentalmente lechuga con mucha hoja verde, acelgas, brécol, perejil, espinacas, todas aquellas verduras que tienen mucha vitamina K pueden alterar los niveles del Sintrom y debo de moderar su uso. Entre las frutas destacan los kiwis y los higos, y entre los frutos secos, los piñones y las ciruelas pasas. Hay que tener en cuenta también una cosa, no es que estos sean alimentos prohibidos, sino que debo de tener un uso moderado y sobre todo constante. Lo que es peligroso es tomar mucha cantidad, por ejemplo, de acelgas un día, si en mi huerto tengo muchísimas, y al día siguiente no tomarlas, porque esas variaciones son las que pueden causar variaciones de los niveles del Sintrom y, por tanto, del INR que tenga en sangre. Sin embargo, si no tomo Sintrom y tomo uno de los nuevos anticoagulantes, debo de tener precauciones un poquito menores. La alimentación no interfiere con los niveles de disponibilidad de los nuevos anticoagulantes. Puedo tomar dentro de una alimentación sana lo que crea conveniente. También son fármacos que están sujetos a muy poquitas interacciones farmacológicas, son pocas y además son de fármacos de uso tan específico y para enfermedades tan concretas que el médico me avisará si tengo que tomar uno de ellos porque son enfermedades bien conocidas, y eso sí que tengo que tener precauciones generales como de evitar y vigilar que no tenga posibles sangrados y de evitar deportes de alto contacto físico o alto riesgo de caídas para prevenir posibles sangrados, pero de forma más o menos habitual. Con todo esto, os he querido dar o explicar las recomendaciones fundamentales de los pacientes que tomen anticoagulantes, pero hay una cosa que no debemos de perder de vista. Las enfermedades que tratamos de evitar con el uso de anticoagulantes son enfermedades muy graves y que muchas veces dejan secuelas. Por lo tanto, los anticoagulantes son fármacos que sangran vidas, que salvan vidas. Por eso hemos de acostumbrarnos a ver esta botella medio llena, porque en el fondo, con todos estos fármacos no estamos limitando nuestra existencia, sino que estamos pudiendo disponer de una vida mucho más sana, mucho más feliz y mejor. Muchas gracias.